Buenas tardes a las personas que se nos unen y que nos acompañan en este nuevo Date Live. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes todos los lunes y con información súper relevante y actual. Hoy tenemos con nosotros a nuestra especialista en precios de transferencia, Zaira Mora. Zaira, bienvenida. Gracias, Vivi. Un gusto estar con ustedes otra vez. Zaira, a ver, hoy vamos a hablar sobre dos casos interesantísimos de jurisprudencia en materia de precios de transferencia. Entonces, quiero que me contes sobre los dos casos, pero también después vamos a ver también por qué fue que lo trajimos como tema para el día de hoy. Entonces, ahí te cedo la palabra. Sí, claro. Gracias, Vivi. Bueno, son dos casos muy interesantes, como bien dices, que nos permiten entender cómo es que la Administración Tributaria ha estado revisando los temas de precios de transferencia y cómo es que estos casos llegan después a sala primera. En ambos casos, lo que ocurrió es que teníamos una fiscalización del impuesto sobre la renta. Entonces, al contribuyente se le hace un requerimiento de información, él presenta todo lo que le están pidiendo relativo a su impuesto de renta. Cuando la administración comienza a analizar la información, se percata de que existen operaciones con empresas vinculadas. Es decir, estas empresas que están siendo analizadas le venden a terceros independientes y también le venden a vinculados. En ambos ejercicios, a los vinculados les venden fuera del país. Bueno, la administración tributaria no pregunta por el estudio de precios de transferencia, ni el cliente habla del tema de precios de transferencia. Simplemente cuando la administración comienza a pedir información, el cliente da información. Para el primer caso, se logra determinar que la empresa está obteniendo un margen de ganancia de un 10% cuando ella le vende a empresas que no son vinculadas, pero que por esas mismas actividades gana solo un 5 cuando esa empresa es vinculada, ¿verdad? Y entonces yo me imagino al inspector ahí frotándose las manos, ¿verdad? Y seguro dice, de aquí está, hay una disminución grande en la base gravable porque no me están ingresando la misma cantidad de dinero que si le estuvieran vendiendo a terceros. Y efectivamente aplica un ajuste diciendo, aquí hay una base presunta de cómo yo interpreto que debió haber sido el ingreso de la empresa, ¿verdad? Y entonces dice, si la operación con terceros daba un margen del 10%, yo le voy a subir a usted los ingresos para que en esas operaciones vinculadas también lleguemos a una ganancia del 10%. ¿Cómo hace eso? Aplicando una base presunta, ¿verdad? Y entonces el contribuyente comienza a discutir hasta que llegan a los tribunales y insiste el contribuyente en decir, no me pueden aplicar una base presunta, o sea, yo les estoy diciendo cuál es mi operación con vinculados. Es cierto que gano menos, pero es la realidad, no me pueden aplicar algo que sea diferente, ¿verdad? En este caso, Vivi, digamos, el problema llega hasta sala primera, ¿verdad? O sea, se llega a casación y en sala primera se resuelve que el contribuyente tiene razón. Y esto es importante porque rara vez nos dan la razón en temas de precios de transferencia, ¿verdad? Y el tribunal lo que dice es, bueno, efectivamente estamos en el impuesto de renta, pero esto tenía que analizarse bajo las reglas de precios de transferencia. Y en precios de transferencia no podemos decir que vamos a aplicar la base presunta. Si nosotros tenemos en la contabilidad las operaciones reales de lo que ocurrió, tenemos que utilizar esa información porque es una información real de acuerdo al principio de realidad económica y de ahí era donde teníamos que partir. Se cometió un error, dice la sala primera, al intentar aplicar esta base presunta a un ajuste del impuesto sobre la renta y se falla a favor del contribuyente, ¿verdad? Okay, Ese es nuestro caso. esa es la primera. Y antes de seguir, te quería interrumpir para volver, digamos, a lo más básico y si nos puedes explicar cuál es la base presunta, cuál es ese concepto. Claro, claro que sí, Vivi. Cuando se hacen análisis de parte de la administración tributaria, cuando ella revisa a un contribuyente, solamente puede aplicar dos criterios. El primero se llama base cierta. El criterio de base cierta es cuando vos le mostrás a la administración tu realidad, que está debidamente documentada en la contabilidad, y es una contabilidad que cumple con todas las normas contables, entonces el análisis que la administración hace se basa en esa información, que es una información cierta, correcta,
¿verdad? Ahora, podría ser que ella no esté de acuerdo con lo que yo tengo registrado, pero no puede desconocer la realidad de lo que yo tengo. Ahora te pongo un ejemplo, precios de transferencia, como decía hace un rato. Si el cliente, si el cliente que no es vinculado me dio, no sé, un ingreso de un 10% de ganancia y yo tengo claramente en mi contabilidad los ingresos y los costos de esa operación, es cierto que me dio un 10% de ganancia. Si yo le vendía a mis vinculados y yo tengo ahí registrados los ingresos y los costos de mis operaciones con vinculados y me está dando un 5%, esa es una información cierta. Entonces, la administración tributaria tiene que analizar mi caso con base cierta, es decir, a partir de lo que realmente ocurrió. Ahora, si por el contrario la administración me pide mi información y yo no la tengo, o no la registré, o no hice facturas, entonces ahí sí tengo un problema porque no sabemos cuál fue la realidad. Y cuando no tenemos debidamente documentado en la contabilidad estos registros, entonces sí la administración solo en esos casos puede aplicar una base presunta, ¿verdad? Entonces ella lo que va a decir es, usted no me está entregando información, usted no tiene una contabilidad, estas cosas no están registradas, así que yo voy a presumir cuál es la información que debo de trabajar. ¿Verdad? En precios de transferencia, yo no puedo decir, si yo estoy diciendo que a mí mi vinculado me pagó 5, yo no puedo presumir que me tuvo que haber pagado 10, porque yo tengo claramente registrado cuál es la realidad de la operación. ¿Sí me explico? Clarísimo. Ok. Seguimos Ok. entonces con el segundo caso. Perfecto. El segundo caso, Vivi, es muy interesante porque ocurre prácticamente lo mismo. La administración tributaria manda a llamar a este contribuyente y le dice, bueno, le vamos a hacer una fiscalización en el impuesto de renta. Mira, otra vez no le dicen que es precios de transferencia. Comienzan a hacer la revisión y cuando el inspector está haciendo la revisión se encuentra que habían operaciones vinculadas. Y él dice, bueno, si usted le está vendiendo a X cantidad de colones el producto a un tercero, ese es el mismo precio que usted tiene que venderle a su vinculado. Y como aquí usted no le está vendiendo igual, yo le voy a hacer un ajuste. ¿Verdad? Y entonces, si le vendía 5 al tercero y le vendía 3 al vinculado, la administración ajusta a 5 al vinculado y dice, aquí tenían que haber más ingresos. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que aquí el contribuyente sí tenía un estudio de precios de transferencia. ¿Verdad? Y entonces, cuando el inspector de la administración pretende hacer el ajuste por una diferencia de precio, el contribuyente le dice, no, no, sabe un momentito, yo sí tengo un estudio de precios de transferencia que analiza las diferencias cuando yo le vendo a un tercero y cuando le vendo a un vinculado. Y resulta que mi estudio de precios de transferencia dice que yo no puedo analizar esta operación comparando los precios, sino que se debe de utilizar otro método. Y cuando yo analizo el otro método, reviso mis márgenes de operación y los márgenes de operación me dice que estoy haciéndolo bien, que me encuentro dentro de los rangos de mercado. ¿Verdad? Aquí nuevamente la administración tributaria no está de acuerdo, nos vamos al Tribunal Fiscal Administrativo, la administración sigue insistiendo en que tiene que verse el precio y que tiene que ajustarse con el precio y el contribuyente sigue insistiendo en que para eso existe un estudio. Nuevamente se llega a sala primera, ¿verdad? Y en sala primera se resuelve el caso otra vez a favor del contribuyente, ¿verdad? Y se le dice a la administración tributaria, es que no podemos dejar de lado, aunque sea una fiscalización de renta, no podemos dejar de lado que lo que impacta el impuesto sobre la renta lleva también operaciones vinculadas. Y las operaciones vinculadas sí o sí se tienen que trabajar técnicamente. Es parecido a una base presunta decir que usted tenía que registrar un ingreso de 5 y no de 3, porque aquí la realidad es que el ingreso fue de 3 y lo que hay que ir a analizar es si está de acuerdo con la técnica de precios de transferencia. Y efectivamente, en este caso se hace el análisis, se revisa el estudio y se determina que el estudio es correcto. Y se tiene que anular los años hacia atrás, ¿verdad? Porque estos casos no duran 1 o 2 años, duran mucho tiempo, duran muchos, muchos años y finalmente la sala primera logra que se anulen estas sentencias previas del Tribunal Fiscal y que se anulen todas las sanciones y todo lo que se había aplicado porque la administración simplemente obvió cuál era la técnica de precios de transferencia.
¿verdad? Entonces, a mí me pareció importante que lo comentáramos, Vivi, porque por un lado también tenemos que ir aprendiendo cómo lo hace tributación Ujú. en nuestros tribunales y cómo nosotros debemos ir aprendiendo también. O sea, vean la diferencia entre tener un estudio y otro caso donde no lo teníamos, ¿verdad? Con el estudio yo simplemente lo muestro, hay un criterio técnico hecho por un tercero independiente y el juez lo valida. Mientras que en el caso cuando no tengo estudio, tengo que empezar a construir y empezar a traer argumentos porque ni la administración ni el contribuyente tienen el estudio hecho. Moraleja. No, sin lugar a dudas, cuando hablamos de precios de transferencia, los contribuyentes deben de tener sus estudios anuales. Hemos sido muy insistentes en esto. Si yo tengo un estudio de precios de transferencia, estoy, digamos, es como si fuera una guerra sin armadura, ¿verdad? Ujú. Fuera del primer caso, llegaron a la guerra sin armadura, pero si yo voy bien armado, yo tengo criterios para defenderme, ¿verdad? Y entonces puedo demostrar que la técnica se está aplicando de forma correcta. No deberíamos de permitir que un estudio o que más bien una fiscalización del impuesto de renta avance sin que nuestro asesor haya verificado las operaciones vinculadas, porque eso podría entorpecer el análisis que el inspector haga y podría finalmente hacer un ajuste que no corresponde. Quiero retomar algo que acabas de decir con respecto a los estudios de precio de transferencia y es que la recomendación es que sea anual, ¿cierto? Sí, los estudios de precios de transferencia deben de ser por cada periodo fiscal, ¿verdad? Entonces, cada periodo fiscal debe de tener su estudio. Hay empresas, la gran mayoría de empresas, que hacen su estudio cuando el periodo fiscal terminó. Pero entonces, ¿qué ocurre ahí, Vivi? Que los que a veces tenemos que correr somos los asesores porque tal vez el resultado da negativo. O sea, quiero decir, cuando digo negativo es que no nos da valores de mercado. Y entonces tenemos que correr para aplicar ajustes antes de la declaración de renta, para que la declaración de renta ya vaya con el ajuste corregido. Hay otras empresas que son un poco más conscientes y tienen un proceso de precios de transferencia más sano, donde hacen cortes en el año. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que siempre me río porque es uno de los primeros clientes que tuve en precios de transferencia y ellos han crecido tanto que hoy en día cada 3 meses revisan cómo van sus precios de transferencia. Y nos ha, sobre todo después de pandemia, fue súper beneficioso este ejercicio porque hubo que hacer cambios antes de que concluyera el periodo fiscal, ¿verdad? Entonces es importante, yo siempre lo he recomendado, hacer cortes, darnos cuenta cómo vamos, hacer ajustes y seguir lo que falta del año sabiendo que nuestros resultados van a ser adecuados. Buenísimo. Tengo dos preguntas aquí en el chat. Las voy a mostrar y te las voy a leer. Claro. Dice Marcelo Gómez, pero si hay una sanción no haber tenido el análisis de precios de transferencia, o tampoco, o no se discutió ese tema. Ah, pues Sí, creo que sí hay una sanción. súper interesante, don Marcelo, porque en estos casos la administración tributaria cometió el error de no pedir el informe de precios de transferencia. El contribuyente cometió el error de no tenerlo y no haberlo aportado en el primer caso, por ejemplo. Entonces, a todo el mundo se le olvidó el tema del estudio. Ahí no hubo una sanción, no fue algo que se discutió para nada. En el segundo caso, el contribuyente sí sacó la bandera, ¿verdad? El contribuyente dijo, no, no, suave, ustedes para analizar tienen que tener mi estudio de precios de transferencia y obligó a la administración y obligó a los jueces a tener que estudiar y al final adherirse al estudio de precios de transferencia. Entonces aquí no aplicó una sanción. Ahora, nosotros en Costa Rica no tenemos una sanción per se por no tener el estudio, ¿verdad? La sanción va a corresponder más que todo al ajuste que nos van a hacer, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si yo no tengo un informe que me defienda, entonces me van a aplicar el ajuste. Ahora, sí podría ocurrir que me den una sanción por no presentar la información requerida, ¿verdad? Y esto no es específicamente porque sea precios de transferencia, sino que es una sanción que va a aplicar siempre que la administración nos solicite algo y no lo entreguemos. ¿Qué pasa, Vivi y don Marcelo? Que cuando nos piden la información nos dan 10 días de tiempo y un estudio de precios de transferencia es imposible tenerlo en 10 días. O sea, en 10 días usted no puede hacer el análisis que se necesita para poder presentar un buen estudio. Entonces, si te lo piden y no lo puedo presentar en 10 días, ahí sí va a haber una sanción, pero no fue lo que ocurrió en estos casos.
Muy bien, muchas gracias. Y tengo otra pregunta, te la voy a mostrar acá de don Marvin Vallejo. Dice, ¿qué sucede si hay dos vinculados? Uno le alquila un bien al otro, pero el precio pactado supera sustancialmente el alquiler de bienes similares por el lugar en donde se ubica la bodega. ¿Esto podría ser ajustado por precios de transferencia? Sí, don Marvin, definitivamente eso podría provocar un ajuste, porque nosotros tenemos que asegurarnos que el valor del arrendamiento es un valor de mercado. Entonces, si yo estoy, digamos, yo soy la empresa A, dueña del inmueble, y lo estoy arrendando a un valor que dice que supera el valor de mercado, a la empresa A eso no le va a afectar y Hacienda va a estar feliz porque tiene un ingreso alto. Pero, ¿qué va a pasar con mi vinculada, la contraparte? En la contraparte, ese valor que está pagando por el arrendamiento de la bodega es un valor que supera el valor de mercado. Entonces la administración tributaria le va a decir, no, yo no le voy a aceptar a usted ese gasto porque por estarle alquilando a su vinculado a un valor tan alto, usted está teniendo gastos más considerables que la mayoría, me estás reduciendo la base imponible y por lo tanto me estás pagando menos, ¿verdad? Ahora, en algunas ocasiones, don Marvin, ocurre que el contribuyente dice, bueno, pero lo que yo dejo de pagar en una empresa, finalmente lo está pagando la otra, ¿verdad? Eso no ocurre así. Además, debo de decir que el tema de precios de transferencia en la gran mayoría de países del mundo se aplica para operaciones con vinculados fuera del país. No es usual que se aplique con vinculados dentro del propio país, pero en Costa Rica es así. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? A veces decimos, pero lo que uno no pagó, lo pagó la otra. No, no ocurre porque la administración tributaria analiza a las empresas de forma separada. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tributación no va a ir a buscar a la dueña del inmueble, va a ir a buscar a la que está alquilándolo, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos, Vivi, donde es importante hacer las revisiones cada trimestre, cada cuatrimestre, porque tenemos un movimiento inmobiliario muy inestable. Los precios suben y bajan constantemente, ¿verdad? Entonces es importante hacer esa revisión. Además, yo le sugiero a don Marvin que revise también no solamente el precio, digamos, si estuviéramos hablando de temas de precios de transferencia, usted perfectamente podría analizar el retorno sobre los activos en ese bien, ¿verdad? Y entonces no guiarme por lo que en el mercado me dicen los precios, sino guiarme por el retorno sobre activos que las empresas que se dedican al arrendamiento tienen y tal vez por ahí puedo tener un margen un poquito más, digamos, más holgado a la hora de que pongo con mi vinculado cuáles son los precios a pactar. Muchas gracias, Zaira. Entonces, creo que la importancia por lo que Zaira propuso el tema del día de hoy son casos reales que nos demuestran la importancia de tener los estudios de precio de transferencia y, como bien apuntaba Zaira, además de hacerlo de una forma en el momento preciso y no esperarse, ¿verdad? No esperarse a que Zaira tenga que salir corriendo a ver cómo hace el estudio de precios de transferencia. Quiero darle las gracias a don Marvin, a don José, a don Marcelo y a todas las personas que se nos unieron hoy y bueno, a las personas que ven el live después porque por alguna razón no pueden verlo a las 3 de la tarde el lunes. Y recordarles que si tienen alguna necesidad con respecto a precios de transferencia, Zaira está para servirles. Nos pueden llamar al 2248-4822. Nos puede mandar un WhatsApp al 89940264 o mandar un correíto a info@actualidadtributaria.com. Aquí tenemos a nuestra super especialista que está lista para, esperemos que no salir corriendo, pero sí resolverles cualquier tema que tengan con precios de transferencia. Zaira, muchísimas gracias. No, con todo gusto, Vivi. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.